Este archivo fue grabado en un pueblo que no existe en los mapas. Cada noche, a las 11:47 de la noche, todo vuelve a empezar. Pero alguien recordó el día anterior. Lo que están a punto de escuchar es el único registro de lo que sucedió en ese lugar olvidado. Una crónica de un día que se repite una y otra vez. Y del hombre que se dio cuenta. Esta es la historia de un bucle sin fin, narrada por la única persona que logró romperlo, aunque solo fuera por un instante. Presten atención, porque cada detalle es una pieza del rompecabezas. Y una advertencia: una vez que entren a este pueblo, tal vez nunca puedan salir. Imagina un lugar donde el tiempo se detuvo. Un pequeño pueblo, de esos que parecen sacados de una postal antigua. Calles tranquilas, casas con cercas blancas y jardines cuidados. A simple vista, es el sitio perfecto para vivir. Cada mañana, a las 7 en punto, el sonido del primer tren del día atraviesa el silencio, y el pueblo despierta. Los vecinos se saludan con las mismas sonrisas, repitiendo las mismas frases. El panadero saca una nueva tanda de pan que huele exactamente igual que la de ayer. El cartero entrega las mismas cartas en los mismos buzones. Los niños juegan en la plaza. Sus risas son un eco idéntico del día anterior. Aquí tenemos grabaciones de diferentes días. Escuchen con atención. Lunes, 8 de la mañana. El sonido de la campana de la escuela. Martes, 8 de la mañana. La misma campana, el mismo tono. Miércoles, jueves, viernes, siempre igual. Las conversaciones en el café son las mismas. El clima, los resultados del equipo local. El chisme sobre la señora de la esquina. Siempre el mismo chisme, la misma reacción. El sol siempre brilla con la misma intensidad. Las nubes siempre tienen la misma forma. Es un mundo perfecto, predecible, hasta el último segundo, un paraíso de rutina. Pero ¿qué pasa si esa rutina no es una elección? ¿Qué pasa si es una condena? La tranquilidad empieza a sentirse extraña, casi sofocante. Es como ver la misma película una y otra vez, pero los personajes no saben que están actuando. Todo es idéntico, día tras día, una copia perfecta de la jornada anterior, un ciclo sin fin. Pero un día, algo cambió. O mejor dicho, alguien cambió. Su nombre era Elías. Era el bibliotecario del pueblo, un hombre observador, de hábitos tranquilos, pero empezó a sentir una extraña sensación de déjà vu, una que no desaparecía. Era más que una simple coincidencia. La radio en su casa, por ejemplo. Siempre la misma canción, a las 8:15 de la mañana. Al principio, pensó que era la programación de la emisora, pero después notó el noticiero AN. Siempre reportaban el mismo gato, atascado, en el mismo árbol. Luego, fue el periódico. Cada mañana lo recogía del porche, y la fecha era siempre la misma, 14 de octubre. Al principio pensó que era un error de imprenta, pero al día siguiente, el error se repetía. La inquietud creció hasta convertirse en una certeza aterradora. Sentía que ya había vivido ese día muchas veces. Las conversaciones de la gente, las bromas, los accidentes menores, todo le resultaba familiar. Empezó a hacer pequeñas pruebas. Dejaba un libro en un lugar diferente, en la biblioteca. Al día siguiente, el libro volvía a su estante original. Le hacía una pregunta inesperada a un vecino. Al día siguiente, el vecino no recordaba la conversación. Elías estaba atrapado, y era el único que lo sabía. La pieza clave fue el reloj de la plaza. Se dio cuenta de que cada noche, sus manecillas se detenían justo antes de la medianoche, siempre en el mismo instante. Las 11:46 de la noche. Entonces, decidió esperar. Se sentó en un banco frente a la plaza, con su vieja grabadora de voz en mano, y observó el gran reloj. La noche era tranquila, como siempre. Las luces de las casas se iban apagando una a una. El pueblo se dormía a las 11:45 de la noche. El silencio era total. Las 11:46 de la noche, las manecillas se detuvieron. Y entonces, a las 11:47 de la noche exactas, ocurrió. Las farolas de la calle
comenzaron a parpadear violentamente. Un zumbido grave, profundo, llenó el aire. Un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Vibraba en el pecho, en los huesos. La imagen de su grabadora empezó a mostrar interferencia, estática pura, y de repente, un corte abrupto en oscuridad total. Silencio absoluto. En Elías parpadeó. Estaba en su cama, la luz del sol entraba por la ventana. El reloj de su mesita marcaba las 7 de la mañana. Afuera se escuchó el sonido del primer tren del día. Se levantó, confundido, miró por la ventana y vio a sus vecinos saliendo de sus casas, saludándose con las mismas sonrisas de siempre. Todo había vuelto a empezar. El reinicio, como él lo llamó. Fue a la cocina, la radio estaba encendida. La misma canción de las 8:15, el periódico en el porche, tenía la fecha del 14 de octubre. Nadie recordaba nada. Para todos, era un nuevo día. Para él, era la confirmación de su prisión. La noche anterior, el parpadeo, el sonido, todo había sido real. Pero solo para él estaba solo en su memoria, atrapado en un día que nunca terminaba. El pánico se apoderó de él. Tenía que salir. Tenía que escapar de ese ciclo. Después del reinicio, esperó hasta media mañana. Subió a su viejo coche y condujo hacia la única carretera que salía del pueblo. Condujo durante 1 hora, 2 horas. El paisaje no cambiaba. Los mismos árboles, las mismas colinas. De repente, a lo lejos, vio el contorno familiar de un pueblo. Sintió un alivio inmenso, hasta que se acercó lo suficiente para leer el cartel de bienvenida. Era su propio pueblo. La carretera, de alguna manera, lo había devuelto al punto de partida. Lo intentó de nuevo, tomando un camino de tierra. ¿El resultado? Fue el mismo. El GPS de su teléfono no funcionaba. Solo mostraba un punto estático en un mapa en blanco. Desesperado, intentó algo más arriesgado. Mientras exploraba los límites del pueblo, encontró un viejo cobertizo abandonado. Dentro, en una pared polvorienta, alguien había arañado un mensaje con una piedra. Decía: no intente salir durante el reinicio. Elías se quedó helado. ¿Alguien más lo sabía? ¿Ann? ¿O lo había sabido? ¿Qué pasaba si intentabas escapar en ese preciso instante, entre las 23:46 y el corte abrupto? Era esa la clave. Otra cosa extraña ocurrió. El cartel, a la entrada del pueblo, el que siempre tenía el mismo nombre, a veces cambiaba. Un día era armonía, otro prosperidad, otro recuerdo. Nombres que sonaban como una cruel ironía. El pueblo no solo lo mantenía atrapado, sino que se burlaba de él, sabiendo que no podía escapar físicamente. Elías decidió dejar un mensaje, una cápsula del tiempo para sí mismo, o para quien quiera que viniera después. Sabía que sus recuerdos eran lo único que sobrevivía al reinicio. Pero, ¿y si un día fallaban? ¿Y si olvidaba? Necesitaba una prueba tangible, una que no pudiera ser borrada por el bucle. Tomó su grabadora, la misma que usó para registrar los sonidos idénticos de cada día, y empezó a hablar. Quería dejar un archivo final, una última voluntad. Antes de que el reloj marcara de nuevo las 23:47 en C, se sentó en su escritorio, con el micrófono cerca, y presionó el botón de grabar. Esta es la transcripción de su último mensaje conocido. Mi nombre es Elías Ferrer. Soy el bibliotecario de este pueblo. Ansí, ¿estás viendo esto? Si estás escuchando mi voz, significa que todavía no ha reiniciado, o que ya es demasiado tarde. La fecha real, la que recuerdo, es 27 de noviembre, pero el calendario aquí sigue marcando 14 de octubre. Llevo atrapado en este día. No sé cuánto tiempo, semanas, meses, he perdido la cuenta. Cada noche, a las 11:47 de la noche, todo se resetea. Y yo soy el único que recuerda. He intentado salir, no se puede. La carretera siempre te trae de vuelta. Hay un mensaje, dice, que no intentes salir durante el reinicio. No sé qué significa esta noche. Voy a intentarlo. Voy a conducir hacia la salida
justo en el momento del parpadeo. Quizás sea la única forma. Si mañana encuentras esta cinta y yo no estoy, es porque lo logré, o porque algo peor pasó. Si estás viendo esto, por favor, recuerda, por mí son las 11:46 de la noche. Ahí empieza. En ese momento, la grabación se llena de estática. Se escucha un zumbido creciente, y luego, un corte abrupto en silencio. La grabación de Elías Ferrer nunca fue actualizada. El archivo termina ahí, en ese instante de suspense y terror. ¿Qué pasó con él? ¿Logró escapar durante el reinicio, rompiendo el bucle y encontrando la libertad? ¿O descubrió algo mucho más oscuro al desafiar las reglas de su prisión? No lo sabemos. Lo único que queda es este testimonio. Según los pocos datos que hemos podido recopilar, el pueblo sigue ahí, en algún lugar, fuera de los mapas, reiniciándose cada noche. Sus habitantes siguen viviendo el mismo 14 de octubre, una y otra vez, sin saberlo. Este archivo no volvió a actualizarse, y la pregunta que nos queda es aterradora, ansí. Un día te despiertas y sientes que ya has vivido ese día. ¿Cómo sabrías que no estás en ese pueblo? Gracias por acompañarnos en esta historia. No olvides suscribirte para más misterios sin resolver.